Tome la palabra de Dios, vaya conmigo al libro de 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 51 al versículo 58. Dice la palabra de Dios: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias a Dios que esta predicación no va a ser en vano. Es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es poderosa. Vamos a contemplar algunas cosas en este pasaje. Primero, vamos a comenzar en el versículo 51 y lo vamos a explicar hasta el versículo 58. No será muy largo, la predicación si mucho será 15 a 20 minutos, así que no se desespere, ponga atención a lo que dice la palabra de Dios. Envuélvase, pídale a Dios que abra su corazón, pídale al Señor que le prepare, y sobre todo exalte a su Cristo. Bajemos nuestro rostro, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Te damos gracias, Dios, por este maravilloso día. Gracias porque podemos predicar la palabra, y gracias también por los medios que nos permiten llegar y llevar tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador resucitado. Bendice, oh Dios, cada momento. Bendice esta predicación. Bendice la palabra del Señor, la explicación. Ayúdame, oh Dios, y usa esta predicación para dar esperanza a aquel que ya no tiene nada, para dar aliento al que está desconsolado, para ayudar al que está sin esperanza, para dar vida a aquellas personas que no te conocen. Tú eres la vida eterna, Dios, y nosotros creemos en ti. Bendeciremos tu nombre eternamente y para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Alguien dijo que un texto fuera de su contexto viene a ser pretexto para lo que muchos quieren. Así que permítame darle el contexto de este pasaje. El escritor fue el apóstol Pablo. Él escribió a la iglesia que estaba en Corintios. Si ustedes recuerdan, la iglesia de los Corintios era una iglesia en necesidad de crecimiento, en necesidad de estabilidad, en necesidad de unidad, en necesidad de santidad y lamentablemente en necesidad de sanidad. No me refiero a la sanidad física, me refiero a sanar en el aspecto de la enseñanza. Había mucha doctrina falsa. Se había metido lo que es la doctrina de los saduceos, que no creen en la resurrección. Habían personas dentro de la iglesia que estaban diciendo a las demás personas que no había resurrección, y por eso muchos habían creído y habían caído en este mismo pensar. Sus pensamientos habían sido desviados a creer esa mentira, a creer ese engaño. Hermanos, hay muchas personas que tienen buenas intenciones, pero si su pensamiento es engañoso, si su pensamiento es errable, es errante, es erróneo contra la palabra de Dios, no importa cuán amable, cuán buena sea la persona, tenemos que decir: la Biblia dice esto. Así que el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia con el propósito. Esta porción tiene 58 versículos y lo escribió para refutar esa doctrina y establecer la sana doctrina. Le voy a decir algo: la doctrina de la resurrección, yo sé, y quizás es la resurrección, es la doctrina más gloriosa que hay. Está llena de grandes glorias. Es una doctrina que el cristiano debe estudiar y debe aprender. En esta predicación vamos a aprender 3 razones por las que la resurrección es un evento glorioso. Y el apóstol Pablo refuta esa mentira que estaban ellos creyendo y establece las grandes maravillas futuras en la resurrección. Así que miremos en primer lugar, la resurrección es un evento de alegría, es un evento de gozo. En primer lugar, porque es un evento de transformación.
Mire el versículo 51 conmigo. El apóstol Pablo aquí dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quiero que circule la palabra ahí en su Biblia, la palabra que dice seremos transformados. La palabra transformación aquí es la idea de la metamorfosis y es cambiar de un estado a un mejor estado. Nosotros vamos a tener una transformación como creyentes. ¿No es eso una esperanza maravillosa? De saber que un día seremos transformados. Y el apóstol continúa diciendo, en un momento, o sea que la transformación es segura, la transformación es instantánea. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, y será a la final trompeta, se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. En otras palabras, el apóstol Pablo está mirando a los que están vivos. Él dice, nosotros, debemos de pensar así, nosotros los que estamos vivos seremos transformados. Pero, ¿qué tal si uno ya ha muerto? Sabemos que la muerte para el cristiano es un dormir, porque él espera resucitar en Jesucristo por la resurrección del Señor Jesucristo. ¡Qué esperanza tan maravillosa! Así que, note lo que usted dice, lo que Pablo está diciendo. Dice, los muertos resucitarán, pero ellos ya no van a resucitar en cuerpos corruptibles, o sea, cuerpos débiles, cuerpos mortales, cuerpos llenos de pecado. Van a resucitar, dice, en incorrupción. En otras palabras, la palabra incorrupción dice que no se puede deteriorar, que no se puede acabar, que no se puede contaminar. ¿No sería eso maravilloso, tener un cuerpo resucitado? Nada nos pegaría. Ninguna enfermedad, ninguna debilidad, ningún desánimo, ningún dolor. Pero ¿sabe qué? Ningún virus, ningún microbio. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo resucitará a un estado de perfección. ¡Oh, qué maravillosa verdad! Dice, seremos transformados. Y nosotros, y luego dice Pablo, los muertos resucitarán y serán transformados y llegarán a un estado de incorrupción. Ya nada los contaminará. Y nosotros seremos transformados. Aquí está hablando de los que están vivos. Los que están vivos que son cristianos. Sabemos que tenemos una esperanza viva en Cristo, la esperanza de la vida eterna. Y luego Pablo dice aquí, nosotros los que estamos vivos también seremos transformados. En otras palabras, la transformación será maravillosa. Es para los muertos en Cristo y para los que están vivos en Cristo. ¿Sabe? La pregunta más importante para usted es esta. ¿Está usted en Cristo? ¿Tiene usted al Señor Jesucristo morando en su vida? ¿Le ha pedido que le dé vida? ¿Por qué no? Usted puede hacerlo. Él le puede perdonar porque Él le ama. Ahí donde usted está, pudiera inclinarse en este momento y pedirle al Señor que le salve. Y un día resucitar tener esa transformación, resucitar de entre los muertos y recibir una transformación como esta. ¡Qué glorioso! Por eso es que la resurrección es un evento de gozo, de alegría, de mucho, mucho, mucho gozo inafable. Así que, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo está diciendo aquí que usted y yo no podemos entrar así al cielo. Es necesario. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es necesario. Nuestro cuerpo está expuesto, fue sujeto a una debilidad, fue sujeto a límites, fue sujeto a la muerte. Así que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y lo mortal está hablando todo lo que puede morir. Usted puede morir. Por cierto, usted morirá un día. Espero que usted sea cristiano, porque para el cristiano el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Note lo que Pablo está diciendo aquí. Es necesario que esto corruptible, yo puedo imaginarme a Pablo tocando su cuerpo, es necesario que este cuerpo corruptible, este cuerpo débil, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de la inmortalidad. Entonces, dice Pablo, se cumplirá la palabra. Sórbida es la muerte en victoria. La segunda razón por qué la resurrección es un evento de gran gozo es porque es una victoria. Es por el triunfo sobre la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte.
El Señor destruirá la muerte en el infierno. Nuestra mente no se puede imaginar la muerte, cómo es la muerte, qué es la muerte. Pero sabemos que hay muerte y la muerte es segura. Pero el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que venció la muerte porque Él resucitó de entre los muertos. Y dice Él, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que tiene el poder de la vida es el Señor. Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Nadie pudo detener al Señor Jesucristo. Él venció justamente. Y note lo que dice, sorbida es la muerte en victoria. En otras palabras, vamos a tener la idea aquí de ser sofocada, de ser apagada, de ser destruida. ¿No sería una maravillosa verdad? El poder imaginarnos cómo esto va a ser destruido. La idea es tal vez tomando un manto y envolviéndola y apretándola y tirándola, destruyéndola. Sorbida es la muerte en victoria. Es completamente destruida. La victoria sobre la muerte es el evento más maravilloso que ocurrirá. En el cielo no habrá muerte. Nada nos tocará. Seremos incorruptibles y seremos inmortales. La muerte no tendrá absolutamente nada contra nosotros. Y la Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte, dice Pablo, es el pecado. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo y por la fe creemos en Él como nuestro Salvador personal, tenemos que entender que en ese momento Cristo perdona nuestros pecados. Ahí es donde tratamos con el pecado. El Calvario fue un lugar donde Cristo trató con el pecado. Cuando un individuo viene a Cristo, es cuando ese individuo trata con su pecado. El único que tiene el poder para perdonar tus pecados es el Señor Jesucristo. Y Él quiere perdonarte. Él quiere salvarte. Cuando nosotros venimos a Él y por la fe confiamos en Él como el sacrificio por nuestros pecados, Dios por un milagro hace una transformación, hace una transacción. Toma el récord justo de su Hijo amado y lo deposita en los pecadores. Así que, como dice la Biblia en 1 Corintios, el capítulo 1, su versículo 30, la Biblia dice ahí, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La resurrección es un evento de gozo por la victoria que tenemos sobre la muerte, la victoria que tenemos sobre el pecado, la victoria que tenemos sobre la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alégrese en el Señor. No hay condenación para usted. No lo digo yo, lo dice la Biblia en Romanos 8, versículos 1. Ninguna condenación hay para los cristianos. Aquellos que han venido a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo primeramente los ha justificado. La palabra justificar es cuando un juez juzga el caso de una persona y lo destruye. En otras palabras, dice a esa persona, usted queda libre. Ya no hay nada en contra de usted. Todos los decretos que estaban escritos en su contra ya no existen. Han sido borrados, han sido destruidos, han sido echados fuera. Usted queda libre. Eso es exactamente lo que Cristo hará, lo que Cristo hizo con nosotros, lo que Cristo hace cuando una persona viene a Él. Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de condenación. Cuando un pecador se entrega a Jesucristo, es salvo del poder del pecado. Y la muerte tiene el pecado como aguijón. Pero donde el pecado ya ha sido pagado,
la muerte ya no tiene derecho, la muerte ya no tiene ese aguijón. Ese aguijón es destruido cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida. ¿No es eso maravilloso? Regocíjese en el Señor, alégrese en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son destruidos en el Señor Jesucristo. Él nos declara a nosotros justos y como que si nunca hubiéramos pecado. Así pues que justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la condenación. Cuando Cristo nos salva, nos declara inocentes. El récord de Cristo es un récord santo, puro. Y Dios, por un milagro, envió al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La resurrección es un evento de transformación, una transformación gloriosa. La resurrección es un evento de triunfo. La resurrección es un evento de triunfo. La Biblia dice que nosotros triunfamos por Jesucristo. Por Él triunfamos. Por eso es que 1 Corintios dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es todo Él. A Él le vamos a dar las gracias. A Él le vamos a rendir adoración. La gloria va a ser para Él, porque Él con su sangre nos limpia, nos perdona y nos adopta en la familia de Dios. Qué maravilloso es saber que el cristiano es un cristiano triunfante en Cristo sobre la misma muerte. Qué maravilloso. Qué poderoso pasaje. Y el versículo 57 dice, más gracias sean dadas a Dios. ¿Es usted un cristiano? Entonces usted debe vivir agradecido. ¿Le ha pedido perdón a Cristo? ¿Cree que Cristo le ha perdonado? Entonces dice la Biblia, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó entre los muertos, triunfando sobre sus enemigos, sobre el diablo, sobre los demonios, sobre el infierno mismo. Hermanos, agradece usted al Señor por su vida, por la victoria que Él nos da. Qué maravilloso saber que Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo. Tenemos que confiar en el poder de Jesús. Cristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso es cierto. Acerquémonos más al Señor resucitado. Por último, la resurrección es un evento de gozo por la certeza de la resurrección. ¿En qué se basa esta verdad? Quiero que vaya conmigo y imagínese que usted está en la iglesia de los Corintios y usted es parte de la congregación ahí. Y llega esta carta y empiezan a desarrollar el rollo y a leerla. Si usted lo hiciera, usted va a encontrar las siguientes tres cosas. ¿En dónde se basa esa certeza? En primer lugar, se basa en las Escrituras. El versículo 2 y 3 del mismo capítulo, cuando tenga tiempo puede verlo, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios y es verdad. Usted no puede dudar la palabra de Dios, no debe de dudarla. No necesita dudarla. Usted puede confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente es la palabra de Dios y Dios no miente. Usted puede confiar en la palabra de Dios porque la palabra de Dios permanece para siempre en el cielo. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es verdad. La Escritura da testimonio y su testimonio es verdadero. ¿Sabe por qué es verdadero? Porque permanece para siempre. Todo lo mentira, todo se disuelve. Muchos libros se han escrito, miles de libros. Si viviéramos 3.000, 500.000 años aquí en la tierra y se escribieran billones y billones y billones de libros, nunca sobrepasarían la palabra de Dios. La Biblia es un libro de la verdad, de verdad. La resurrección se basa, la certeza de la resurrección es un evento de gozo. ¿Por qué? Por las Escrituras. Pero no solamente en las Escrituras, sino por los testigos que dieron testimonio. Pablo continúa argumentando diciendo, miren, el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, fue visto de Cefas, de Juan, las mujeres que lo vieron, las mujeres que dieron testimonio. Hermanos, Jesucristo fue visto por muchas personas, por sus discípulos, por 500 personas a la misma vez. Estas personas, en verdad,
convivieron con Él, comieron con Él, le adoraron, le palparon. Pregúntenle a Tomás, el que metió su mano ahí en los clavos, en los hoyos de los clavos, y gritó, ¡ay, Señor mío y Dios mío! ¿No es eso una maravillosa verdad? ¿Sabes por qué? Porque es verdad. La verdad es dulce, la verdad es maravillosa, la verdad nos da paz, la verdad nos da gozo. Y la resurrección debe ser un evento de gozo por su certeza, por su seguridad. ¿En qué se basa la seguridad? En las Escrituras. Segundo, en los testigos que vieron al Señor Jesucristo, aquellos que anduvieron con Él, los 12, los 500 y el apóstol Pablo también. Porque Saulo iba en camino a Damasco y ahí se le apareció el Señor Jesucristo. Una luz que resplandecía más que el sol, dice la Biblia. De tal manera que ahí Pablo vio al Señor Jesucristo. Por eso es que Él es el apóstol. Como el requisito de un apóstol es ver a Cristo ocularmente, ser comisionado por Cristo. Pablo era el último apóstol. Por eso él dijo, me pareció como un abortivo, o sea, fuera de tiempo. Más después. No obstante, fue testigo ocular. Y su testimonio es verdadero. Ah, pero hay un testigo que sobrepasa a todos los testigos. Y ese es el Espíritu de Dios. Él da testimonio al Espíritu del hombre, de que Cristo vive para siempre. Nos consta. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios testifica contra este mundo que Él vive para siempre. Ahí se basa la certeza. Debemos de creer lo que el Espíritu de Dios dice y oír lo que el Espíritu de Dios dice. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice, dice la Biblia. Los testigos, el testimonio de ellos, el testimonio de las Escrituras, pero pudiéramos decir el testimonio de los monumentos. Aquí estamos en una tierra, en Mechanicsville, Virginia, Richmond. Está llena de monumentos, de historias que han habido en este país. Si vas a Israel, las capas históricas están una sobre la otra. Y si tú dices, me gustaría ir a Israel, ustedes saben que yo quiero ir a Israel, ¿verdad? ¿Sabes? Lo primero que pudiéramos ir a ver es, vamos a ver la tumba vacía, para regocijarnos que nuestro Cristo vive para siempre. Los turistas van ahí, ¿quién no va a la tumba a verla? ¿Cómo está? ¿Ahí existe? ¿Existe la tumba? Claro. ¿Cómo está? ¿Está cerrada? No. ¿Cómo está? Está vacía. La piedra fue removida. Un ángel se sentó sobre esa piedra y dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No, está aquí. Pues ha resucitado el Señor como Él dijo. El Señor dijo que Él resucitaría. Y Cristo es fiel y verdadero. Es irrefutable la verdad que estamos predicando. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Nadie puede desmentir la Biblia. Han tratado de atacarla, pero no pueden destruirla. Porque la palabra de Dios es como un martillo, es como una espada. Nadie puede destruir el testimonio de los testigos. Su testimonio es coherente, armoniza. Su testimonio tiene evidencia, murieron. Solo un loco moriría por una mentira. Por la muerte de ellos testifica de que la causa fue real. Pero los monumentos que están ahí hablan y testifican de la resurrección del Señor Jesucristo. La gente entra a la tumba y miran ahí donde estuvo el cuerpo del Señor. La piedra fue removida. Alguien dijo, esta observación me gusta mucho, no para que Cristo saliera, sino para que la gente viera. Es la tumba más famosa que hay, porque no tiene nada. Ahí estuvo el Señor. La Biblia dice que estuvo 3 días y resucitó al tercer día, el primer día de la semana. Y los discípulos compartieron las nuevas, así como nosotros debemos compartir las nuevas. Los discípulos reflexionaron en las Escrituras. Los discípulos le adoraron. Los discípulos se alegraron. Se alegraron del evento más maravilloso que existe, la resurrección. Así que nos podemos regocijar porque es un evento de transformación. Es un evento de triunfo. Por último, es un evento verdadero. Nos consta, no puede ser refutado. Ahí está el testimonio.
La pregunta que tengo para ti es, ¿eres tú una persona que se regocija? ¿No deberíamos en este día regocijarnos en Cristo, nuestra esperanza de gloria y de vida? Esto no es un sueño o una ficción. Esto es la verdad de la palabra de Dios. Ay, hermanos, hace un año no creímos que íbamos a estar predicando así. La verdad es que nuestra salvación está más cerca de cuando creímos, con cada día que pasa. Ahora bien, debemos esperar en Cristo, porque Él vendrá. Él resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y un día ha de venir. ¿Cuándo? No sabemos, pero una cosa sí sabemos, que Él vendrá. Si ese evento ocurriera, el evento de transformación, ¿estás tú entre ellos, entre los justificados? ¿Dónde estás tú? Si tú todavía no estás en Cristo, este es el día de salvación para ti. Tal vez no tengas otra oportunidad y bueno sería que tú dijeras, yo necesito poner mi fe en el Cristo de la Biblia. Necesito poner mi fe en el Cristo resucitado. Venir a Él y pedirle que me salve. Si tú lo haces, Él lo hará. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Si tú te arrepintieras y humildemente, de todo corazón, genuinamente, le dieras tu vida, le pidieras que te salve, ¿lo crees que lo haría? Si tú lo crees que lo haría, te invito a que busques un lugar, te pongas en tus rodillas, incluso donde quiera que tú estés. No tienes que ponerte en tus rodillas, pero ese es el mejor lugar para hacer una oración. Pero donde quiera que tú estés, ¿por qué no clamas al Señor? ¿Por qué no le dices, Cristo, yo quiero vivir para siempre? Cristo, yo quiero estar entre los transformados. Cristo, yo quiero morir y vivir un día contigo. Cristo, yo no quiero morir sin ti. Yo quiero morir sabiendo que aunque yo sea sepultado en una tumba, sé que me levantaré de entre los muertos para vida eterna, porque tú eres la vida eterna. Cristo dijo en Juan, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Cristo dijo en Juan capítulos 12, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él es la vida, el autor de la vida. Regocijémonos en Él. Oh, regocíjate en Dios, Él es tu Señor. Regocijaos, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Este fue escrito para regocijarnos. Que Dios te bendiga. Que pases un feliz día. Recuerda, comparte esta esperanza que tenemos en Jesús. Hasta pronto.